Muy bien, gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana, una vez más, por la oportunidad, por el privilegio que nos da de estar acá reunidos, los hermanos juntos, en armonía, para aprender y para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de los que estamos acá en esta mañana y por los que nos ven por el video. Queremos decirle a usted, mi amada y mi amado, que ustedes son bendecidos, que ustedes son muy especiales para el Señor. Quiero decirles que el Señor los ama a ustedes que nos ven por el video, como nos ama a nosotros que nos congregamos acá los domingos. Amén. Dice allá en el libro de Jeremías: con amor eterno te he amado. ¿Cuántos reciben ese amor en esta mañana? Con amor eterno, los que nos ven por el video, con amor eterno nos ha amado el Señor. No es que el Señor se convirtió en amor, no. Dios es amor, ese es Dios, Dios es amor. No puede salir ninguna otra cosa de Dios, sino que amor para cada uno de nosotros. Amén. Qué triste da a veces que uno oye que uno oye frases como esta: no, a ese ni Dios lo perdona. O hay otra frase, hermanos: escapó de la justicia terrenal, pero ahora va a llegar a la justicia divina. ¿Cuántos han oído esa expresión? Hermanos, Dios no se hace amor. Hermanos, Dios es amor. Es amor. En esta mañana, para los que nos ven por el video y para los que estamos acá, no importa cuál sea la condición en que nosotros nos hayamos levantado en esta mañana, o usted esté en este momento, la condición en la que usted está en este momento que va a comenzar a ver este video, así en esa condición, a pesar de, Dios nos ama. Dios nos ama. Dice Romanos 5:8, oído lo que dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo como pecadores. No, pecadores no. ¿Qué dice? Siendo aún pecadores. Romanos 5, siendo aún, hermanos, que yo no soy pecador. Aquí el que no tiene dinga tiene mandinga. Amén. Siendo aún, Dios muestra su amor para con nosotros. Gloria al Señor. Dios nos lleva, hermanos, en sus manos. Mira, dice el libro de Isaías, dice: desde la matriz hasta las canas, yo lo soportaré. Los soporte. No dice: yo me gozo desde la matriz hasta las canas con ustedes, hijos míos. No, dice Dios: ustedes son mis hijos, yo los salvé, yo los amo, pero yo desde la matriz hasta las canas, yo los voy a soportar. Algunas veces queremos como impresionar a Dios, ¿verdad que sí? A Dios no se le impresiona. Cualquiera que sea la situación, la leve tribulación momentánea, la situación adversa por las que estemos pasando, Dios es amor. Y hay cientos de versículos que dicen así: dichoso el hombre que en Él confía. Dichoso el hombre que en Él confía. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestro muy amado hermano Abel Peita. Gracias a Dios, hermanos, por nuestro hermano que está acá con nosotros. Así es que, hermano Abel, todo el tiempo para usted. Muy bien. Bendecido, Abel. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a continuar con el estudio. Gracias por estar asistiendo virtualmente a esta prédica, y a los hermanos que están aquí congregados. Amén, así es, sí, Señor. Muchas gracias. El texto del cual he partido con este doble mensaje se encuentra en Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Paralelo a eso, quisiera mencionar que en 1 Corintios 1:21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes,
por la locura de la predicación. O sea, el método para que las personas sean salvos es la predicación del Evangelio. Con todo y lo bonito que son los cantos, no es como le agradó a Dios salvar por medio de una canción, de un himno, de un canto. Esos cantos nos inspiran, son bonitos. Es agradable escucharlo, pero es la locura de la predicación la que va a salvar a las personas. Yo en una ocasión estaba en una cruzada en otro país, creo que era Colombia, y uno de los estaba interpretándole a un reconocido predicador, y también había un participante como cantante que, si menciono el nombre, todos saben quién es. Y cuando pasó a cantar, este hombre dijo: voy a cantar un himno con el cual he salvado mucha gente. Yo, hasta donde llega la arrogancia del ser humano, ¿verdad? Sí, claro. El himno eran 100 ovejas, también conocido, ¿verdad? Sí, claro. Y yo me acordé de 1 Corintios 1:21. Le agradó a Dios salvar. A lo mejor la Biblia de ese cantante dice salvar a los creyentes por la locura de los cantos. De mi canción. Déjeme decirle, no es la locura de los cantos, no es la locura de los testimonios, Exacto. no es la locura de los milagros, Qué fuerte eso. no es la locura de sabiduría humana, es la locura de la predicación. Les invito a abrir Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tenemos que dar cuenta de él? Sí. Hay un día en que se van a repartir los galardones. Porque si estás pensando que tenemos que dar cuenta de todas las desobediencias que hemos vivido en este mundo, no tenemos esperanza. Tenemos a nuestro favor el ministerio de la justificación para esa cuenta que tenemos que dar. Ahora bien, no son cantos tiernos los que van a salvar a una persona. No le agradó a Dios de esta forma. La condición del hombre requiere no un canto, no un milagro como señal, no requiere un mimo de esos que en los parques, ¿verdad? Y yo sé que todo eso es bonito, no sé si lo estoy cayendo mal con hablar de esto, pero es que la palabra es bien clara, dice que le agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Porque la condición del hombre no requiere todos estos paños tibios. La condición del hombre requiere algo, como dice ahí, que corte.
Y uno sabe cuando solo escuchar a una persona hablar, uno sabe si está cortado por la palabra o no está cortado. Se necesita una palabra predicada que corte. Luego dice que penetre, que parta, que divida el alma y el espíritu, queriendo decir la carne y el espíritu. Sí, Señor. Esa es la palabra de Dios, la que te agarra, te corta, penetra como una espada de dos filos, divide tu carne y divide tu espíritu. A la carne hay que tratarla de una forma. Al espíritu hay que tratarlo de otra forma. No podemos tratar a la carne como espíritu, ni al espíritu como la carne, y tampoco podemos hacer una mezcla de las dos cosas y darle la palabra. No, la palabra divide. Al espíritu hay que declararlo perfecto una vez y para siempre. A la carne hay que declararla inmunda y peligrosa y hay que cuidarnos. La palabra corta, uno para un lado y el otro para el otro. Retomando el tema, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Remontándome un poquito atrás, durante la Reforma, hermanos, no había predicación del Evangelio. Qué triste, con razón se le conoce como la época del oscurantismo, la era del oscurantismo, porque la palabra no se predicaba, y lo poquito que se predicaba en un lenguaje que no era común para el pueblo. Se predicaba en latín, que era el lenguaje oficial de la Iglesia católica. Con razón, cuando se empezó a predicar el Evangelio en el lenguaje común del pueblo, aquello fue un impacto tan grande porque la tierra estaba árida, estaba seca, y cuando le cayó la frescura de la palabra, se hizo una revuelta tan grande que el mundo entero sintió el efecto de la palabra de Dios. Dice la historia, hermanos, que los reformadores que empezaron a predicar era algo tan nuevo, era algo tan novedoso que no se conocía la Biblia. Y de nuevo, pregunto, ¿qué podría esperarse si dijo Dios que la salvación del ser humano, que es la misión principal de la iglesia, la salvación del ser humano, no se predicaba, o se predicaba en un lenguaje como si alguien viniera aquí este día? ¿Qué pasaría si alguien se para aquí en este momento a hablar, no en inglés, porque nosotros somos como conocedores y algo vamos pescando si se hablara inglés, ¿verdad? O en portugués, algo vamos pescando. Pero si alguien se parara aquí a hablar en ruso, a predicarles a ustedes, o en suajili, ¿qué harían ustedes? ¿Y por qué vino hoy a la iglesia, hermano Fidencio, o cómo se llama, verdad? Vino a escuchar la palabra. Bueno, sí, yo vine, pero no sé, no entiendo nada. ¿Y entonces por qué viene? Porque es que es la forma de yo, pobrecita la gente, ¿verdad? Es la forma de yo tener algún tipo de contacto con Dios. Qué tristeza. Hermanos, yo soy testigo de que hasta no hace mucho, y yo creo que la mayoría aquí sabe lo que estoy diciendo, la Biblia era prohibida en la Iglesia Católica. Sí, señor. Era prohibido leerla.
Yo tengo, como testimonio lo digo, un primo que es predicador ahora, que al pueblo en la zona sur de Costa Rica, era una gente, es una gente muy acaudalada, tenía muchos criados y peones y sirvientas en la casa, ¿no? Acostumbrada a la abundancia. Y él, después de que también tenía algunas tareas que le imponía el papá a él y a los hermanos, se bañaba y se iba para el pueblo a jugar billar y a tomar cerveza, y esa era la distracción en aquel pequeño pueblo. Y un día, después del trabajo, se arregló y iba para la cantina, iba para el salón a jugar y a divertirse, y pasó por un lugar donde durante el día habían hecho una galera, un lugarcito ahí, y habían puesto unas bancas de madera sin respaldar ahí, y había unas 15 personas, 12, 15 personas ahí, y él iba pasando allá para ir a su lugar de entretenimiento, diversión, y vio a un hombre predicando ahí, y se recostó en un árbol que estaba cerca de ahí a oír lo que estaba diciendo, y aquel hombre estaba predicando sobre Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y dice que él se le olvidó que iba para aquel lugar, hermanos, porque, repito, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Exactamente. Y se quedó parado escuchando. Y cuando terminó, se regresó a la casa, se acostó, y en la noche, en el pensamiento, daba vueltas: vida eterna, vida eterna, vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, vida eterna. Y en la mañana se levantó, fue a hacer su trabajo, y estaba deseando que se terminara el día de trabajo para arreglarse e irse, ya no a la cantina, ya no al salón de billar. No, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, así es, claro. Y llegó y ya no se recostó al árbol, sino que se sentó en una banquita atrás para escuchar. Y otra vez aquel pastor, yo no conocía a ese pastor, Rafael Lezama, ya está con el Señor. Empezó a hablar otra vez de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo verso, casi que el mismo mensaje, pero es que la palabra cortando, dividiendo, penetrando, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando al final hizo un llamamiento, ¿quién quería confesar al Señor como Salvador? No resistió. Se paró y fue al frente. Y se paró, y al lado de él vio unos peones de la finca y unas sirvientas de la casa que estaban viéndolo asustadas. Y ese día, Pastor Lezama le dio un Nuevo Testamento para que se lo llevara. Y él se fue para la casa. No había electricidad. Y con una candela, escondido, porque él sabía lo católicos que eran los papás de él, la familia de él, con una candela empezó a leer escondido aquel Nuevo Testamento todos los días. Con el pasar de los días no se perdía ningún culto. Un día entró el papá para ver la forma extraña de actuar de Marcos 20, y vio aquel Nuevo Testamento. ¿Y qué es eso que tiene ahí? Se lo quiso quitar, y él lo agarró y lo abrazó, y empezó un forcejeo. Y el papá le dijo: no quiero ese libro, saque esa cochinada, que es sacrilegio, ¿verdad? De esta casa, yo no quiero eso. Todo producto, hermanos, ¿de qué? De que el Evangelio no era predicado, de que la Biblia era prohibida en el catolicismo. Y estoy hablando
hablando, hermanos, de principios de los 60. No estoy hablando hace 200 ni 500 años. No. Y en aquel forcejeo no dejó que el papá se lo quitara. Y cuando no pudo separar una puerta para irse, le dijo: mañana se va de esta casa y no tiene parte en la herencia. Era significativo porque era una gente muy rica. El día siguiente agarró las cosas, las echó en un maletín, la ropa que tenía, y cuando se iba de la casa, su mamá, de caridad, le dio 50 colones. Claro, en aquel tiempo 50 colones, en la época de los 63, 62, por ahí, era como decir tal vez 500,000 ahora, ¿verdad? O más. Y él salió de la casa y donde único pensó que podía irse era donde estaba el predicador. Y se fue para allá y el predicador lo recibió, iba llorando. Lo recibió y le citó aquel salmo, se me escapa ahora dónde está, tal vez ustedes saben: aunque mi padre y mi madre me dejaron, el Señor con todo me recogerá. Y lo abrazó, lo recibió y lo mandó a estudiar aquí al Instituto Bíblico. Un gran siervo de Dios. Incidentalmente, Marcos, cuando yo predicaba en el Canal 23, un día me llamó un cuñado de Marcos, que también se llama Marcos Herrera, casado con él y a la hermana del pastor Marcos. Y me dijo: Abel, doña Caridad, aquella mujer que cuando él salió de la casa le dio los 50 colones décadas atrás. ¿Y cuando prediqué yo en el Canal 23? Hace 20 años, tal vez 30. ¿Cómo da vuelta la palabra de Dios, que no vuelve vacía? Me dijo Marcos Herrera, el otro Marcos, me dijo: cuñado, dice, doña Caridad quiere que vengas a la casa, porque ella no se pierde tu programa todos los días y quiere bendecirte. Pasó un tiempo, hermanos, yo nunca he sido materialista, nunca lo he sido. Y otra vez me llamó Marcos y me dijo: doña Cari quiere que vengas a la casa. Y me dijo él: y te conviene. Él pensó que estaba hablando con uno de estos pastores que siempre andan regañando a la gente porque no dan el diezmo y que andan atrás de la plata de la gente, ¿verdad? Sí. Y te conviene, me dijo. Ah, bueno, yo voy. Nunca fui. Y un día se murió doña Cari. Les cuento esto, hermanos, porque de ser una gente católica, todo empezó un día cuando uno de ellos fue alcanzado por la locura de la predicación. Amén, así es, sí, Señor. Así comienzan las cosas. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en ese tiempo, hermanos, de la pre-reforma, no había predicación. Y lo poquito lo que se predicaba del púlpito era en latín, primero, que no se entendía, y eran cosas del antiguo pacto. Prácticas del antiguo pacto. No había púlpito, había una mesa que se ponía. Si usted hoy día se va a una iglesia católica, yo no tengo objeciones ninguna con ir a una iglesia católica, tampoco a una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque a mí no me afecta. Mi fe es firme en Dios. Y por meterme en una iglesia católica donde está San Lázaro por allá en una esquina y está San Judas Tadeo por allá, Pablo dice que un ídolo nada es en el mundo y hay un solo Dios. Amén, así es. No tengo problema. Pero recuerdo que un primo también murió en Buenos Aires, acá en la zona sur. Y como la mitad de la familia era evangélicos y la otra mitad pues era de la iglesia católica, el padre de la iglesia
me llamó y me dijo que si podía ir a dar la homilía, y fue, ¿verdad? La predicación. Y yo le dije sí. Y yo, hermanos, llegué con mi papá y mis hermanos. Era un primo que había muerto. Y ellos entraron, y así en la acera, antes de entrar a la iglesia, había un grupo de familiares también nuestros que nos criticaban mucho cuando nosotros nos hicimos de la iglesia evangélica anteriormente, pero que posteriormente habían conocido las cosas de Dios y habían sido enseñados radicalmente, algo que ya nosotros no teníamos problema con eso. Y cuando yo iba entrando, los saludé a los familiares que estaban ahí y les dije, bueno, ya vamos a empezar, vamos a entrar. Y me dijo uno de ellos me dijo, yo no entro en ese lugar. No solamente rechazando la invitación a entrar, sino advirtiéndome que por qué, como reclamo, ¿verdad? Un tipo de reclamo de eso, como cuando le dicen a uno, Dios te bendiga. Cuando usted le dice Dios te bendiga a algún evangélico o algo así, no crea que es que está deseando que Dios lo bendiga a usted. Le está diciendo, acuérdese que usted es cristiano y no debe estar haciendo eso. Es como cuando uno entra a algún comercio y dice, sonríe, está siendo filmado. No se vaya a creer que usted es una estrella de cine, usted que está diciendo, cuidado, no agarre nada de ahí. También. Me dijo, no, yo no entro en ese lugar. Y todos los demás ahí se quedaron. Yo llegué allá, hermanos, con la libertad que predicó Pablo en el Areópago, allá donde había puros enemigos griegos y epicúreos y estoicos y de todo había ahí, a predicar, porque le agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Pero en ese tiempo, hermanos, no había predicación, lo que había era un mensaje cortito en latín y lo demás eran sahumerios de incienso, tipo antiguo pacto, unos ritos, unos rezos, una copa de oro tapadita ahí bien elegante con un manto blanquito, ¿verdad? Paño y todo lo demás, pero no había predicación. Y lamento decirles, hermanos, hoy día que necesitamos una reforma. ¿Por qué? Porque en la iglesia, hoy día, la iglesia protestante, estoy hablando de la iglesia católica, en la iglesia hay de todo menos predicación. Yes. 40 minutos en alabanza y en danzas ahí. Por lo menos 20 minutos después, en bienvenidas, cumpleaños, aniversarios, peticiones. Ya va la primera hora, fácil. Ministración, otros 20 minutos que los enfermos. A ver, usted está en contra de todo eso. No estoy en contra de eso, estoy en contra de que no se predique la palabra de Dios, el evangelio, porque ese es el que salva. Dios le agradó salvar por la locura de la predicación. Amén, así es. Y como si fuera poco, ya llevamos 80 minutos, otros 20 minutos hablando de la ofrenda y del diezmo. Ustedes saben que es así. Claro. Ya van 2 horas. Ay, hermano, ¿cómo se nos ha pasado el tiempo? Bueno, ahora, aunque sean los 5 minutos de la predicación, no se vayan todavía, porque ya la gente está viendo el reloj, está bostezando y está cansada y ya quiere irse a comer con hambre. ¿Qué se puede esperar, Dios mío? No le agradó a Dios salvar por una alabanza. Eso es bueno. Qué bonito. Gloria al Señor por la alabanza y la adoración. Entonces, no le agradó a Dios salvar por testimonios. No le agradó a Dios salvar por predicar 20 minutos del dar. Tal vez vino gente que ese día necesitaba el mensaje de la predicación de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no hubo tiempo, porque todo se fue en complacer
socialmente, religiosamente a las personas, reemplazando el púlpito, reemplazando la predicación del Evangelio. Sí, Señor. El hombre va a ser salvo por la predicación. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, el 1 y 2, te encarezco, te amonesto. Encarecer, te encarezco, hermano, es te ordeno. Primera Timoteo. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, que des anuncios, que cantes, que ministres a los enfermos. Repito, todo eso es bueno. Pero ¿cuál fue el mandato? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Encarecer, cuando dice te encarezco, es te encargo, te encomiendo, te ordeno que prediques la palabra. A Tito le dijo, en el capítulo 1 y el verso 3, Dios manifestó su palabra por medio de la predicación. Y advirtió de eso, porque les dijo a los corintios en el capítulo 1, verso 22, les dijo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice, predicamos. Diga predicamos para que le diga. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Con razón, cuando los reformadores, repito, comenzaron a predicar, fue tan grande el impacto que naciones, no solo la iglesia se dividió, no, el mundo entero, los reinos y países se dividieron y se desató lo que se conoció como la contrarreforma, que le dio poder a la Inquisición. La Inquisición ya existía desde siglos atrás, pero se le dio un poder a la Inquisición de perseguir y perseguir y perseguir. Y millones de personas, escuche bien, por esta fe, por esta predicación, fueron quemados, fueron desmembrados, fueron degollados. Hay un recuento que Pablo hace en Hebreos 11 cuando habla de los héroes de la fe, que aunque era en el antiguo pacto, creo que fue peor todavía en este pacto de gracia. Ahora, en este tiempo, durante la reforma, durante la contrarreforma y los ataques de la circuncisión, y allá en Hebreos 11:35 en adelante, no lo busquen, pero dice que no aceptaron rescate a fin de obtener resurrección. Eso de que no aceptaron, vamos a leerlo, es interesantísimo. Sí. Hebreos capítulo 11, hermanos. Sí. Hebreos 11:35. En lo que lo busquen, hermanos, saben, yo estuve en Cartagena, Colombia, y uno de los puntos de atracción que yo quería conocer se llama el Museo de la Inquisición. Los que han ido allá a Cartagena, no sé si lo han visitado. Yo fui un día ahí y entré, porque Cartagena de Indias era como el centro de acopio de todos los herejes del Caribe, todos los que desobedecían a la fe católica. Los recogían en navíos, en buques, y los llevaban allí. Allí se había establecido el concilio y el
juzgado, desde donde iban a declarar culpables a los herejes que se volteaban en contra de la Iglesia Católica. Y ahí, en el Museo de la Inquisición, usted ve toda clase de instrumentos macabros, unos asientos principales, así donde se sentaba el alto mando del clero y llamaban culpable a fulano o fulana y le pedían que se retractara, y si no se retractara, lo pasaban a unos cuartos. En uno hay una mesa grande que tenía 4 postes en cada mesa, donde amarraban la mano y los pies, y en uno que estaba en el centro agarraban los genitales de la persona y empezaban a darle vuelta y a estirar y a estirar y a estirar y a estirar hasta que lo desmembraban. En otro hay un péndulo que ahora está amarrado en un extremo así, y una mesa donde los acostaban, y aquel péndulo pasaba con una navaja afilada grande y cada vez le iban bajando un poquito hasta partirlo en 2. Esta fe nuestra, millones de personas han derramado sangre por creer en lo que nosotros creemos hoy, hermano. Y la forma en que lo dice el escritor de los Hebreos, dice en el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿Cuál era el rescate? Niega la fe. Eso los podía rescatar. Niega tu fe. Como, no cierre la Biblia, ahí está, como Policarpo, históricamente. ¿Saben quién era Policarpo? El obispo de Esmirna, el pastor de Esmirna después de Juan, el apóstol Juan. Que el emperador Marco Aurelio andaba persiguiendo a los cristianos. Y este hombre era amigo del pastor de la iglesia, Policarpo, que tenía 86 años. Y aprehendido se lo llevaron al Coliseo para delante del procónsul y del emperador y todos los que allí se reunían para ver lo que sucedía. Le aconsejó que negara la fe. Lo que habla el escritor aquí, el rescate. Y aquel hombre, Policarpo, le dijo: por 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo puedo negarle? Y dice la historia que mientras las llamas lo consumían, Policarpo daba gracias a Dios por haberle permitido beber del cáliz de la copa de Cristo, de morir por la fe. Y me imagino, hermanos, que a lo que el escritor de Hebreos hace referencia ahí, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo sé, esto lo escribió en relación a los que murieron antes de la resurrección, pero lo mismo o peor aconteció
con la persecución de los cristianos, cuando se escondían en las catacumbas romanas y cuando andaban la Inquisición española matándolos, obligándolos a renunciar su fe. Martín Lutero, hermanos, un día leyó que el justo por la fe vivirá. No era por comprar indulgencias, no era por comprar santidad, era por fe. Y siguió leyendo y después se dio cuenta que como ministro de Dios no era pecado casarse. Y se buscó una monja que se llamaba Catalina de Bora, con la cual se casó y tuvo 6 hijos. No solamente la protesta era en contra de la doctrina, sino que ahora en contra abierta de la práctica del celibato, y eso la iglesia no lo iba a tolerar. Cuando Martín Lutero murió, quedan 5. Cuando Martín Lutero murió, tomó el mando de la Reforma un hombre que se llamó Felipe Melanchthon. Y cuando se ponía la cosa cuesta arriba contra Roma, contra la Inquisición, contra la Contrarreforma, y sentían flaquear, porque somos seres humanos, ¿verdad? Melanchthon convocaba a los más allegados a él y le decía: cantemos el Salmo 46. El Salmo 46 es el salmo de donde Martín Lutero escribió aquel canto bandera de la Reforma. ¿Cuántos se acuerdan? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y gran escudo. Sí lo han oído, ¿verdad? Sí. Yo me encontraba en Ginebra en una ocasión, donde es la cuna de la predicación de la gracia. Y hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Reforma. Es enorme, no tiene equipo de sonido, pero tiene una acústica increíble. Yo me senté ahí viendo a la gente que se congregaba ahí, conociendo todo esto. Y para mí sentí un gozo, una cosa tremenda. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que uno de los himnos que se cantó esa mañana y ese domingo por la mañana en Ginebra era Castillo fuerte es nuestro Dios. Hermanos, el hombre es salvo por la predicación del Evangelio. Así es. Termino con una ilustración que lo voy a decir en 2 minutos ahí. Si usted no está listo, no empiece a alistarse, no pierda el tiempo. Si no está preparado, no le haga caso a los púlpitos que dicen tiene que estar preparado. No va a funcionar. Todo lo que tiene que hacer es apropiarse por fe de la justicia de Dios provista en Cristo para usted. Listo, preparado. Dice la ilustración, yo sé que ustedes ya lo han oído. Un hombre llegó a presentarse a los portales de la gloria y como todos sabemos ahí estaba Pedro con las llaves y con un cuaderno anotando.
que sigue. Y llegó uno y dijo, Pedro le dijo, muy bien, lápiz en mano, ¿qué ha hecho usted para merecer entrar aquí a la gloria? Y él dijo, yo era miembro de tal y tal y tal iglesia. Y atrás de él había un gráfico que decía 1000 puntos para entrar, ¿verdad? Sí. 1000 puntos. Y Pedro le anotó un punto. ¿Qué más? Dijo, yo leía la Biblia siempre, 2 puntos. ¿Qué más? Yo oraba siempre, 3 puntos. El hombre ya se empezaba a preocupar. ¿Qué más? Yo visitaba a los enfermos, 4 puntos. ¿Qué más? Yo iba a las vigilias, 5 puntos. ¿Qué más? Yo daba el diezmo, 6 puntos. Y aquel hombre ya se dio cuenta de que las virtudes de cristiano no sumaban mucho. Y preocupado le dijo, Pedro, aquí si no es por gracia nadie entra, ¿verdad? Y le dijo Pedro, 1000 puntos. Bendecidos.